Hola a todos, no sé si me veis. Hola Alejandro, Hola Cristina, buenos días. buenos días. No sé si Juan no ha llegado aún. Bueno, si no, si te parece, voy a hacer una breve introducción de un poco qué es el Google Cloud Education Summit y empezaremos las preguntas a ver si Juan aparece. Claro que sí. No sé qué ha pasado, perdonad. En principio creo que estáis viendo mi pantalla. Como ya no os veo, quiero pensar que sí. Vale, Yo la veo, perfecto. Cristina. Perfecto. Pues bueno, primero muchas gracias a todos por participar y explicar un poco que el Google App Education Summit al final es un evento que queremos hacer anualmente en el que invitamos a diferentes expertos en educación, ya sean docentes, personas expertas en EdTech, consultores educativos. Queremos hacerlo en varios idiomas, este año francés, inglés y español. Y al final lo que queremos es un poco compartir opiniones, aunar un poco todas estas diferentes ideas y ver un poco hacia dónde se dirige la educación. También me gustaría decir unas pequeñas palabras sobre WooClub antes de empezar la charla. WooClub es una empresa de EdTech que desarrolla herramientas digitales. El objetivo que tiene al final es transformar a los estudiantes en actores de su aprendizaje. Y la primera herramienta que creó, también con el nombre WooClub, es una plataforma que gracias a sus 15 tipos de preguntas distintos, lo que permite a los profesores es interactuar con los alumnos y también que consigan, digamos, medir la comprensión que han tenido sus clases. Si os parece, os voy a compartir también en el chat eh, la página de WooClub por si le queréis echar un vistazo. Y ahora, no sé si Juan está con nosotros. Parece que no. Bueno, pues vamos a empezar un poco, si te parece, contigo, Alejandro, y si no, pues haremos una discusión tú y yo. Sin Eh, problema. entonces, muchas gracias a todos por asistir. En esta conferencia vamos a hablar del impacto de la innovación, sobre todo en la docencia y en la formación docente, ¿no? Un poco hemos visto lo que nos ha enseñado un poco el COVID, es que al final, en algunos momentos, la sociedad tiene que estar preparada para el cambio, que a veces no tenemos mucho tiempo de reacción. Y en esta charla lo que queremos es abordar un poco cuáles son estos retos que plantean las nuevas tecnologías en el ámbito docente. Y para ello contamos con Alejandro y con Juan, que no sabemos si va a aparecer, pero bueno, me gustaría también decir unas palabras sobre Alejandro para explicaros un poco antes de empezar esta charla. Alejandro es ingeniero técnico informático de carrera y es director del máster en Digital Teaching and Learning en la Universidad Tecnológica. Además, es fundador del Club de Talentos, que es un proyecto educativo desde el que se transmite su pasión y ayuda a los jóvenes a canalizar todo su talento. Y, y bueno, esto debía ser un debate, entonces si te parece, Alejandro, empezamos contigo y también lo que me gustaría quizás es, ya que Juan aún no está aquí con nosotros, es pedirles a los participantes que también, digamos, respondan en el chat a estas preguntas que voy a pedirle a Alejandro que responda o que dé un poco su opinión. Me gustaría también saber la opinión de los participantes. Y bueno, empezamos un poco con todo este tema que hemos hablado, que es muy de actualidad del COVID. Es un poco cuál crees, según tu experiencia o según lo que has visto,
¿cuál es el mayor cambio que han tenido que hacer los docentes en relación a las nuevas tecnologías y a la forma de dar clase, ¿no? Bueno, pues la pandemia la verdad es que obligó a dar clases a través de una pantalla, ¿no? Ahora ya no es tan así porque ha mejorado la situación y ya los alumnos vuelven a las clases, pero hubo una época en la que, bueno, pues los docentes tenían que dar sus clases a través de los dispositivos, ¿no? Entonces, es cierto que tuvimos, en general, que hacer una adaptación muy acelerada y que a muchos les costó bastante, ¿vale? Entonces, lo más importante pienso que fue el hándicap de tener que aprender a recibir feedback de los alumnos a través de una pantalla, porque cuando tú estás cara a cara con un alumno, pues es muy fácil sentir si está percibiendo bien el aprendizaje que le estás ofreciendo, pero cuando es a través de la pantalla se pierde muchas sensaciones, ¿no? Entonces, creo que fue eso algo de lo más importante que hubo con esta metodología, ¿no? Tuvieron que aprender a reconocer por sus gestos si ese aprendizaje les llegaba o no. Entonces, tengo compañeros que me reconocían que les costaba bastante. Estoy leyendo un poco aquí en el chat, creo que algunos concuerdan contigo, el mayor cambio, enseñar a comunicar sin tener contacto humano físico. María dice, desde mi punto de vista, el mayor reto al que se han tenido que enfrentar es a no reproducir las clases presenciales en el entorno online. Es verdad que a veces pues puede resultar lo que yo creo que compartimos todo. Ana dice, la interacción con los estudiantes a distancia o con estudiantes en el aula híbrida con los presenciales. Al final yo creo que es un poco ese contacto, ¿no?, que se pierde. Claro. También muchas cámaras apagadas que a veces no tan siquiera tienes ese feedback de ver a la persona. Así que puede ser totalmente una de los mayores problemas. Si te parece, pasamos a una segunda pregunta y lo mismo, Claro. invito a los participantes a que también compartan sus opiniones. Entonces, esta segunda pregunta, al final, creo que muchos de nosotros concordamos en que las nuevas tecnologías mejoran la forma de dar clase. No sé si tú estarías de acuerdo con esta afirmación o si quizás ves un aspecto negativo o ciertas cosas que quizás no ayudan tanto y cómo se te ocurriría una solución para ellas. Es decir, Claro. si la tecnología al final es todo pros o hay algo negativo que tú dirías respecto a la docencia. Yo creo que siempre hay ventajas y desventajas con cualquier cosa, ¿no? Las tecnologías por sí solas no creo que hayan sido una gran ventaja. Tienen que ir acompañadas siempre de una metodología. Si no hay una metodología detrás, por mucha tecnología que tengamos, es muy complicado que por sí sola sea muy positivo para el alumno, ¿no?, para el aprendizaje. Entonces, ocurre un problema y es que las tecnologías siempre evolucionan mucho más rápido que una metodología. Entonces, si el profesor es capaz, por ejemplo, de aplicar una gamificación a una clase que esté un poquito desmotivada, pues conseguirá un avance. Pero no es un avance porque los niños estén delante de un ordenador, es un avance porque ese sistema de gamificación está haciendo que ellos tengan una motivación por conseguir unos premios o por seguir un juego que a ellos les motiva. O, por ejemplo, si utiliza el profesor una clase invertida en la que pone a disposición de los alumnos unos vídeos que pueden ver en casa, etcétera, la propia tecnología, el propio vídeo, no es el avance. El avance es que este profesor da la oportunidad de que el alumno en casa, en un ambiente un poquito más, con menos presión, pueda recibir ese conocimiento y si tiene que parar el vídeo y volverlo a reproducir desde el principio, porque tiene otro ritmo diferente a sus compañeros, pues lo puede hacer sin ningún compromiso, ¿no? Entonces, al final, la tecnología es fantástico, pero la figura del profesor está cambiando, está evolucionando para llegar a convertirse en un mentor, porque ya los profesores no pueden competir con la información que nos ofrece, por ejemplo, un ordenador o internet, ya no pueden competir con eso. La figura tiene que ser la que dirija al alumnado a conseguir sus objetivos, a llevarlo por el camino
Por ejemplo, hablábamos de cosas positivas, una cosa negativa puede ser el abuso de la tecnología, ¿no? El llegar a que la tecnología se convierta en una adicción, ¿no? Entonces es el profesor quien debe de, bueno, pues ajustar esos tiempos y detectar si el alumno está haciendo un buen uso de ello o no. Y luego, por otra parte, hay gran debate sobre si los alumnos deben de memorizar grandes cantidades de información o no, cuando saben que lo tienen en la mano hoy en día. Con un móvil puedes consultar cualquier cosa en Internet. ¿Sirve de verdad que los alumnos memoricen? Bueno, pues aquí debería de haber una metodología en la que se decida si es bueno para unos alumnos o para otros o para todos que haya una gran cantidad de memorización de documentos o sea, de contenidos o no, ¿vale? Hay quien piensa efectivamente que si tienes un acceso inmediato a la información no es necesario, sin embargo otros sí que piensan que pueden perderse esa capacidad de memorizar y por tanto el uso de la tecnología en ese sentido sería negativo. Voy a leer un poco los comentarios que nos hacen. La tecnología como complemento es perfecto, no para sustituir al docente, dice Carlos, exacto. Ana dice, la tecnología es solo una herramienta. Y María nos escribe, creo que sí es importante un mínimo de memorización, porque el pensamiento avanza y evoluciona a partir de unos mínimos. No creo que esté reñido con el aprender a aprender o la habilidad de buscar nueva información. No sé si en este caso querías dar algún apunte o... Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay que dejar de memorizar, ¿vale? Pero sí que es cierto que debe de tener un poquito más de peso el razonamiento. Es decir, si yo tengo que estudiar durante 6 horas todas las fórmulas de estadística, por ejemplo, pues vamos a aprendernos 3 o 4 o 5 grupos de fórmulas, pero ayúdame a que yo desarrolle el resto. Ayúdame a aprender a que yo desarrolle. No me hagas perder tanto tiempo en memorizar, sino en aprender a desarrollar, a razonar, etcétera. Entonces, creo que los pesos se van moviendo de uno al otro y la tecnología en este caso pues nos ayuda. A ver, vamos a esperar un poco que están escribiendo en el chat a ver si alguien más dice Ana, correcto, incentivar el pensamiento crítico. Eso es. Exacto, eso es. Si te parece, vamos a pasar a una última pregunta y Vale. esta sería un poco más centrada en el contexto de España y es ¿cuál crees que es un poco el estado de la formación del profesorado, sobre todo en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías? Si crees que vamos por el buen camino, quizás cosas que nos quedan por hacer o mejorar. Vale, bueno, yo pienso que todavía hay una generación de docentes que son analógicos, ¿vale? Y ser analógico, pues les impide, bueno, no les impide porque al final se tienen que ir adaptando, pero les hace ser un poco reacios a este gran cambio, ¿no? Personas pues que tienen ya, pues no sé, a partir de 50 años, por supuesto siempre hay excepciones, que nadie se dé por aludido, pero es cierto que ellos toda su vida han trabajado de una manera analógica y es un cambio muy radical, empezar a utilizar nuevas tecnologías y a tener estos aprendizajes. Pero si de verdad queremos que evolucione el aprendizaje, que evolucione la educación, tenemos que ir poco a poco adaptándonos, ¿no? Entonces, yo diría que por muy importante que sean las nuevas tecnologías como herramientas, como decía antes una compañera en el chat, y mucha formación que tengan los profesores, que al final ocurre que hay profesores que aprenden por su cuenta, que hacen cursos, que no paran. Si no hay una metodología, insisto en esto, que es importante, si no hay una metodología que soporte todo este conocimiento, toda esta evolución tecnológica, el sistema va a estar siempre incompleto. Siempre. Por mucho que avancen los profesores, si no hay un sistema que esté bien pensado, que no lo hagan los políticos, no me quiero meter aquí con nadie, ni por supuesto temas escamosos, ¿no? Pero si la educación
se la dieran a los docentes y pidieran opinión a los alumnos, creo que evolucionaría de una manera mucho más rápida. Conozco profesores que están haciendo un esfuerzo enorme porque tienen una carga de trabajo brutal y aún así necesitan ponerse al día y durante las noches o los fines de semana tratan de seguir formándose y la verdad es que hay que quitarse el sombrero por el esfuerzo que están haciendo porque es por pura vocación, ¿no? Por pura... por eso, por el ímpetu de querer enseñar y estar adaptados, ¿no? Así que, bueno, respecto a España, por resumir, hay, insisto, una serie de profesores que son analógicos, que les cuesta mucho el cambio. Hay otros profesores que lo llevan mejor y que hacen un esfuerzo brutal por estar ahí, pero si el sistema no les acompaña, es difícil que se evolucione y se llegue a niveles de países pues, como Finlandia, que siempre es un referente, o incluso Estados Unidos, ¿no? Voy a leer un poco a ver qué dicen los participantes. Este me parece muy interesante. Carlos dice, los estudiantes han nacido con la tecnología, nosotros no. Claro. Al final creo que eso a veces puede jugar un poco en contra de los docentes. Mónica nos dice, en mi caso, desde Francia, en el centro donde trabajo, nos han ido haciendo formaciones express. Problema cuando los participantes tenemos diferentes niveles de práctica, las formaciones se transforman en algo incoherente. No sé si sobre este tema de formaciones al final tú tienes algún... ¿Cómo lo plantearías, digamos, si lo harías por niveles o quizás sería un plan continuo que harías todos los años, digamos? Siento también que a veces con el COVID quizás hemos ido un poco a marchas forzadas y si este trabajo quizás se hubiera hecho a lo largo de varios años, quizás hubiéramos estado más preparados para este cambio así tan brusco hacia lo digital. Claro, así es. Yo haría una formación continua sin duda, sin duda. De hecho, yo estuve dirigiendo un proyecto educativo en un instituto privado de Alicante. Implementamos la plataforma de Google, de Google for Education, y bueno, cuando los profesores se vieron delante de la cantidad de opciones que tiene la plataforma, muchos se venían un poquito abajo. Fíjate que tuvimos que utilizar solo Google Classroom de todo lo que conlleva la plataforma de Google for Education, que es infinita. Tuvimos que hacer una adaptación y empezar solo con el uso de Google Classroom porque era abrumador, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la formación ha de ser continua y los profesores deben de tener un acceso fácil a ella y porque en muchas ocasiones los profesores ponen dinero de su bolsillo para poder acceder a formaciones específicas y esto no debería de ser así. Leo también, Mónica nos dice, totalmente de acuerdo, el problema se basa en la metodología. Y María nos cuenta su experiencia. Yo formo parte del equipo de la Universidad de Navarra, que formamos al profesorado en metodologías y nuevas tecnologías. Y comparto la idea que transmite Alejandro sobre la actitud reacia de un sector del profesorado. Ahora bien, es innegable que la situación sanitaria nos ha ayudado y creo que se han abierto caminos de formación que se basan en la experiencia propia, lo han vivido en sus propias carnes y han visto la utilidad. Al final yo creo que es un poco lo que decíamos, ¿no? De que para bien o para mal, el COVID, la pandemia nos ha enseñado ciertas cosas y nos ha obligado, ¿no? a movernos y a cambiar de forma mucho más rápida. Sin duda. Estoy viendo porque hemos tenido un pequeño problema con Juan que no ha podido conectarse, pero sé que está intentándolo. Me gustaría ver si podemos hacer que participe también para saber su opinión. Vale, perfecto. Si te parece, no sé si mientras esperamos a que Juan se conecte, no sé si alguno de los participantes tenía alguna pregunta o algún comentario o alguna experiencia que quiera compartir en todo lo que es la formación del profesorado y sobre todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías.
Mira, te comento mientras llega alguna pregunta, si quieres. Vale. Nosotros tenemos un proyecto educativo que se llama Club de Talentos, como has dicho antes, que está basado en el desarrollo de las personas, en el emprendimiento y en la educación financiera. Entonces, gracias, digo entre comillas, a la pandemia, pues hemos pasado a hacerlo a nivel local en Alicante a hacerlo a nivel global y tenemos alumnos en diferentes países, en el extranjero y, por supuesto, en España en numerosos puntos. Esto ha hecho que nosotros tengamos que ampliar la plantilla de docentes, pero nosotros no traemos un docente y le decimos cuál es la metodología y lo lanzamos. Nosotros estamos un año entero formando al docente, tratando de que conozca pues, las más de 100 herramientas tecnológicas que tocamos, todo lo que tiene que ver con los contenidos de educación financiera, aprenden a desarrollar la web, etc. Esto es lo que tiene que empezar a hacer también todos los institutos, universidades, etc. No se puede, cuando viene un docente con sus conocimientos, dejarlo ahí ya de por vida pensando que con eso ya tiene para siempre o que incluso no tiene que pensar en reciclarse, ¿no? Todo lo contrario. Los docentes tienen que recibir ayudas de todo tipo para que continúen en constante formación. O sea, que creo que es inevitable que sea así. A ver. Mónica nos dice, de manera práctica, 1 hora de clase me llevaba 3 horas de preparación y en realidad solo podría realizar una tercera parte de lo preparado en solo 1 hora de distancia. Al final siempre tengo un sentimiento de frustración en no poder calibrar exactamente el contenido de sus actividades. Los estudiantes no reaccionan igual, no se sienten estimulados de la misma manera que en presencial. Al final, esto es bastante recurrente en Book Lab, es lo que intentamos cambiar y no sé si en tu caso, Alejandro, tú tienes algunos trucos o quizás algo que utilizas con tus alumnos para quizás conectar con ellos un poco más, incluso cuando estáis a distancia. Sí, mira, algunos de mis alumnos, sobre todo los que estaban con nosotros cuando lo hacíamos de manera presencial, algunos de ellos nos pedían que fuera de nuevo presencial, ¿no? Entonces sí que hay ese sentimiento por parte del alumno de que en el tú a tú, de forma presencial, insisto, tienen otro tipo de, pues eso, recibimos otro tipo de feedback ambos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo podemos hacer porque somos especialistas en detección del talento. Entonces, cuando se detecta el talento de una persona, se detecta qué es lo que más le motiva, qué es lo que más le gusta hacer, entonces realizamos proyectos que tienen que ver con eso en concreto. Es muy difícil a veces adaptar un bloque de contenidos a los gustos, a las habilidades de cada uno de los alumnos, pero es clave. O sea, si se hace un esfuerzo y se consigue que a un alumno que le gusten los coches, su proyecto de aprendizaje vaya enfocado a ejemplos con tema de coches, pues insisto en que es clave para que esa motivación extra que necesitan por la distancia, pues se dé. Vale, veo que ha aparecido Juan, perdonad por el directo. Si te parece, Juan, voy a hacer una breve presentación también de un poco en qué es lo que trabajas y si te parece, te volvemos a plantear las preguntas para que nos des obviamente tú también tu opinión y todo lo que los ejemplos o digamos las experiencias que quieras comentar. Juan Moisés de la Serna es doctor en psicología y tiene un máster en gamificación y recursos digitales. Actualmente desempeña funciones de docente a nivel de posgrado en muchas universidades, como son la Universidad de Valencia, la Universidad Internacional de Valencia, la Internacional de La Rioja, la Universidad CEU y la Francisco de Vitoria. Además, es consultor en startups y empresas tecnológicas, sobre todo orientadas en el ámbito de la salud. Entonces, aunque ya lo hemos debatido un poco, también es muy interesante saber tu opinión, Juan, y me gustaría preguntarte primero cuál crees que ha sido, según tú, el mayor cambio que han tenido que hacer los docentes con todo esto de la pandemia en cuanto a nuevas tecnologías y la forma de dar clase. Vale, lo primero que se ha tenido que enfrentar en los docentes
perdona, un poquito que ya he llegado tarde, es al tema de la tecnología. La tecnología existe desde hace mucho tiempo, sobre todo la tecnología educativa, pero si no la has necesitado, lo más que has podido usar antes de la pandemia era la pizarra digital, es decir, escribir y que los alumnos vayan. La tecnología ha venido a cambiar el modo de hacer, ahora tenemos que teleenseñar, pero como digo, ya existía. Podemos ver la evolución de los MOOC, es decir, los MOOC son esos primeros cursos de masivos abiertos que se imponían y que se ponía el profesor en la pizarra enseñando y grabándose, pues eso es lo que hemos visto en la pandemia. Los MOOC han evolucionado, ya tenemos más de 5 años con MOOC y ya se utilizan MOOC interactivos y que las personas pueden participar de otra manera. Lo que hemos visto es que los docentes no han llegado a esa evolución, están todavía grabándose la pizarra, están escribiendo en papel y enseñándoselo en la cámara. Es decir, que el problema de ellos es que no estaban formados ni preparados. Perfecto. Voy a leer un poco los comentarios para también involucrar a los participantes. Daniel nos dice, gracias a Google App este año he podido revolucionar mis clases presenciales y a distancia. He invertido mucho tiempo en pasar los contenidos a la plataforma, pero espero sacar partido de ello durante los siguientes años también. María dice, eso es. Yo creo que el mayor esfuerzo se ha invertido en esa transformación de contenidos, pero lo interesante es que son reutilizables. Al final yo creo que es un poco eso, no sé si estáis de acuerdo, que al final es una inversión que tienen que hacer los docentes en preparar o adaptar todo este contenido, pero que al final parece que resulta útil y que da sus frutos. También, Juan, te quería preguntar... al final, muchas veces vemos los puntos positivos, que es verdad que tienen muchos, las nuevas tecnologías en cuanto al aprendizaje y me gustaría saber si estás de acuerdo con esta afirmación o si quizás ves algún lado negativo o algunos aspectos en contra y si existen, ¿cuál crees tú que sería la solución? Ok, cosas que no se hablan o no se dicen. Los docentes han sufrido de estrés tecnológico. Es decir, los docentes que usaban 3, 5, con muchas horas al día de tecnología, ahora han estado utilizando 10, 12, 16 horas. Han tenido el problema que tienen los ejecutivos de no saber desconectar. ¿Por qué? Porque he estado ya al servicio de mis alumnos y tengo que atenderles siempre que tengan una necesidad, a la hora que esté. O han tenido que hacer horas extras no pagadas para, como decía la compañera docente en el comentario, para adaptar todo ese material. Es decir, que yo pago mis 8 horas, yo doy mis 8 horas y aparte le echo 3, 5, 6 más en preparar material que anteriormente tenía en papel y que ahora lo tengo que pasar en tecnología. Cosas que han sufrido, en este caso los estudiantes, de adicción a la tecnología. Si bien podrían usar 3 horas, 2 horas, 5 horas en su vida diaria, con esto y al verse expuesto continuamente, pues se ha aumentado el número de casos. ¿Qué ha sucedido en el ámbito docente? Que muchos docentes se han replanteado si es realmente lo que quieren. ¿Por qué? Porque la vida de estrés que ha llevado, que ha repercutido en su vida diaria, pues a veces les ha jugado pues, en contra de la convivencia de sus familias. Voy a recuperar, perdona que te diga, en un comentario que han dicho en cuanto a, bueno, lo que más nos ha costado es adaptar el material. Sí, el problema es que no sabemos ahora si ese material va a servir para algo o no. Los países que ya están, digamos, recuperando la normalidad, los docentes, como se sienten más cómodos, es con el sistema anterior y quieren volver a ello. Es decir, que todo ese esfuerzo, si cuando volvamos a la normalidad nos olvidamos de la tecnología, pues no va a servir para nada. Vale. No sé, me gustaría también, como tú lo comentas, Juan, plantear también esta pregunta a nuestros participantes, a aquellos, no sé si todos son docentes, pero a aquellos que lo sean, si para ver un poco también a modo encuesta si a ellos les gustaría seguir utilizando todos estos métodos más tecnológicos, si han adaptado su contenido o si quizás les gustaría
volver a lo de antes. Yo creo que la mayoría, o es lo que he escuchado yo, no sé si Alejandro, Juan, estáis de acuerdo, es un poco este modelo híbrido, ¿no? Digamos, en el que algunas cosas sí nos las queremos quedar, otras quizás nos gusta más pues el presencial, el ver a los alumnos, el poder interactuar en directo con ellos. No sé si le doy primero la palabra a Alejandro para ver qué piensa un poco de esto y luego hablamos contigo, Juan. Pues fíjate, esto me gustaría, y volviendo un poco a lo que he comentado antes, me gustaría que un buen sistema educativo bien organizado fuera quien lo decidiera, preguntándole a los docentes, preguntándole a los alumnos, que no sea el día a día el que te lleve a decidir si mañana utilizo una metodología con tecnología o a distancia, presencial, semipresencial, híbrida, etcétera. Que sea un sistema pero bien coordinado, testado por docentes, que tengan una implicación mucho mayor los docentes en la toma de decisiones y que a partir de ahí, todos con las mismas reglas pudiéramos continuar, ¿no? No sé si, Juan, tú quieres dar también tu opinión. Vale. Yo te comento lo que yo sé, investigaciones previas, lo que plantea es que depende de la formación que se vaya a hacer, es más recomendable un sistema a otro. Por ejemplo, si el sistema de salud, el sistema tal que necesitas, o en mecánica que necesitas físicamente estar con un paciente, aunque sea muñeco, o físicamente estar con una máquina, ahí necesitas la presencialidad. Otros estudios requieren de menos. Pero sí que parece que el sistema blending, es decir, que hay una parte, digamos, virtual y, digamos, unas clases de resolución de dudas y de prácticas en presencial, parece ser que es el mejor sistema para la mayoría de los estudios. Voy a leer un poco los comentarios de los participantes por si también queréis hacer algún apunte. María nos dice, es importante que los centros educativos tengan unos objetivos establecidos. ¿Es así, Juan? Si no, entiendo que los docentes se sientan perdidos y sea complicado invertir ese tiempo. Claro, de hecho, el mayor problema que han tenido los docentes en el tema de pandemia es que nadie sabía qué hacer, ni nadie sabía cómo hacer. Entonces, ha habido mucha voluntad, muchas horas y mucho esfuerzo por parte del docente en actualizarse, subir las cosas a la plataforma, ver que funcionaban, que no, ir probando, porque no había un plan ni una organización. Entonces, esto es por una falta de organización en cuanto al diseño. Universidades virtuales ha insistido desde hace 5 o 10 años. Todos los problemas que los docentes se están enfrentando ahora ya los han sabido solventar. De hecho, las universidades españolas, por ejemplo, han tenido un gran problema que solo 2 o 3 tenían algunos cursos en MOOC, pero no tenían más. En Moodle, perdón. Y no ha sabido ni cómo hacer un examen virtual, ni cómo hacer la asistencia y tal. ¿Qué es lo que han hecho las universidades españolas? Vamos a preguntar, vamos a aprender, vamos a formarnos con las universidades virtuales españolas para poder solventar esto que ellos ya llevan 5 o 6 años solventándolo y nosotros para nosotros es nuevo. Entonces, sería importante que hubiese una organización desde la jerarquía para decir, mira, esto es lo que necesitáis y esto es lo que os va a servir. Claro, entiendo que en esto coincidimos un poco todos, también lo que había dicho Alejandro y María nos dice, exacto, estoy de acuerdo con Alejandro, que haya unas reglas establecidas, pero en la elaboración de las mismas se incluye a los docentes. O sea, digamos que yo creo que un poco lo que hemos aprendido quizás de todo esto es que al final más vale prevenir que curar, ¿no? Y yo creo que todos los centros, todas las universidades van a elaborar un plan a largo plazo de todo lo que implica la formación docente. Cuando hemos hecho la pregunta sobre si pensaban en modelo híbrido, si volverían a los métodos antiguos, Mónica y Daniel nos dicen que sí, que seguirán integrando todas estas tecnologías, pero que les gustaría hacerlo en el aula presencial. Veo que es algo que se repite bastante. No sé si vosotros que sois docentes también lo veis como algo esencial o algo positivo o no, o creéis que se puede dar una clase en virtual de la misma manera. Sé que Alejandro ha comentado un poco que sí, que era mucho más difícil al final ese contacto cuando no estás en la misma aula. No sé si, Juan, tú tienes esa misma opinión o quizás has tenido otras experiencias. Digo, yo me inicié como docente universitario presencial
pero ya llevo como 5 o 6 años solo en virtual y no hay diferencia en cuanto al nivel de aprovechamiento de los alumnos y el contacto. Lo que sí que si yo a un docente le obligo, por las circunstancias, por todo, a adoptar una tecnología, pues él va a estar deseando pues, volver a su sistema porque yo le estoy obligando. No es lo mismo que un docente vaya incorporando tecnología porque ve que es útil, porque ve que sirve, porque tal, que enriquece a su clase. Entonces, ¿qué tenemos? Muchos docentes formados en presencial que les han obligado por las circunstancias a usar la tecnología. En cuanto se acabe esa obligación, va a decir, mira, pues yo sigo con lo mío. Sí que he de comentar una cosa. Estamos hablando de que se ha incorporado tecnología, pero en realidad estamos hablando de la tecnología de hace 10 años o más. Es decir, o casi nadie ha utilizado avatares, casi nadie ha utilizado chatbot, casi nadie ha utilizado Flipped Classroom, la clase invertida, que son tecnologías de hace 3, 5 años que no sé si por desconocimiento o porque, bueno, si ya me funciona el Zoom o ya me funciona el WhatsApp, pues no me meto más cosas. Entonces, hay mucho de tecnología que se puede aprovechar y que se puede mejorar todavía nuestra docencia. Eso sí, siempre y cuando no estresemos a los docentes. La salud mental del docente es muy importante y el estrés tecnológico es un problema muy importante que hay que cuidar. Bien. Me gustaría también, Juan, como le he hecho la misma pregunta a Alejandro, saber un poco tu punto de vista y es ¿qué opinas tú en el contexto de las universidades en España? ¿Cuál crees que es un poco, en qué punto está la formación del profesorado, sobre todo en relación con nuevas tecnologías? Si crees que vamos por buen camino o quedan cosas que hacer o quizás cosas que mejorar. Vale. En España tenemos un pequeño problema y es que tenemos la edad media de los docentes es un poquito elevada. Es decir, que ellos han estado durante 20 años de su vida poniendo el acetato y poniendo las transparencias. Sí que en los últimos años ya hemos pasado a las diapositivas, al PowerPoint, pero digamos que tienen un bagaje bastante tradicional. Pero tenemos una ventaja, son docentes, son personas que se preparan diariamente, están estudiando en sus materias, quiere decir que no les ha costado adoptar esta nueva, digamos, forma de trabajar, a diferencia a lo mejor de otros profesores que a lo mejor no se actualizan con tanta frecuencia, los docentes universitarios están, digamos, preparados para el día a día estar formándose. El problema cuál es que las universidades como institución les ha costado dar respuesta. Por ejemplo, teníamos universidades que han tenido que cerrar cursos porque no han sabido cómo hacer. Tenemos universidades que han tenido que regalar a los alumnos ordenadores porque no tenían ordenadores para hacer eso. En España me refiero. Y tenemos universidades que se han visto desbordadas porque el profesor no ha podido, con la carga que supone mi clase, corregir los trabajos, preparar la clase, todo de una semana a otra. Y ha tenido también muchas bajas por el tema de estrés. Entonces, España está preparada, pero no estamos a la cabeza. Todavía nos queda mucho en cuanto a tecnología. La cosa es, vamos a aprovechar esta apuesta para decir, mantenemos un modelo híbrido o mantenemos una serie de asignaturas en virtual y el resto en presencial, o cuando se acabe, ya estemos el 70% vacunados, vamos a volver al mismo sistema de antes. Exacto. Si os parece, mira, María nos plantea una pregunta, una duda, y si os parece, me gustaría también saber vuestra opinión, os la leo. A mí me preocupa la personalización. Creo que, al contrario de lo que se piensa, es más fácil hacer un seguimiento más personalizado gracias a las nuevas tecnologías. Sin embargo, el tiempo que se invierte en esto suele ser grande. ¿Cómo se puede ser realista en el planteamiento del tiempo invertido para este fin frente al impacto que tiene en el alumno? Veo una gran oportunidad en este campo, pero tengo dudas al respecto. Si te parece, Alejandro, empezamos contigo sobre qué opinas sobre este tema de la personalización, que se ve un poco impactado y al que las nuevas tecnologías nos ayudan. Pues os puedo confirmar que el impacto en el alumno es brutal. Cuando tratas de personalizar unos contenidos, bien sea buscando la motivación, bien sea buscando mantener un ritmo en la clase que muchos alumnos pueden perder, el impacto definitivamente es enorme, ¿vale? El esfuerzo, pues igual. El esfuerzo por parte, sobre todo, de los profesores
que soy quien tiene que preparar diferentes materiales, los primeros años es un esfuerzo descomunal, pero se puede conseguir realizar materiales que se puedan reutilizar. Por tanto, yo voy a tener un esfuerzo muy grande para tener mi asignatura, digamos, virtualizada de cara a darle al alumno cierta personalización en el aprendizaje, pero el año que viene el esfuerzo será menos, al siguiente será menos y llegará un momento en el que el alumno tendrá unos materiales, como decía antes Juan y había comentado yo anteriormente, por ejemplo, como la clase invertida. La clase invertida que hace que un alumno tenga en su casa la posibilidad de recibir la lección y luego en clase hacer los ejercicios, que es cuando tienes dudas, no como de la forma tradicional que llega, el alumno recibe la clase general para toda la clase, para todos sus compañeros, la recibe en el aula y luego llega a casa, tiene todas las dudas del mundo y ¿a quién acuden? A los papás o a los hermanos mayores, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, resumiendo, el esfuerzo es descomunal y por eso insisto en que deberíamos de tener un sistema que permita que los docentes tengan ayudas al respecto. De hecho, veo en el futuro la figura de un docente solo generando material para ser preparado y puesto en marcha de forma virtual, sin dar clase presencial o sin tener el contacto de los alumnos. Veo esa nueva figura en un futuro por el bien de todos en cuanto a tener una personalización pues que ahora no se tiene, evidentemente. Uh-huh. No sé si, Juan, también conocer tu opinión. Sí, un breve comentario. Digo, podemos pensar en alumno de 30, pero pensemos que el que mayor dificultad puede tener, por ejemplo, en la universidad, que tiene 100 alumnos o 300 alumnos. ¿Cómo se soluciona o cómo tradicionalmente se ha solucionado este problema, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos tienes el profesor y tienes una especie de becado o ayudante que es el que se encarga de revisar las tareas, corregir las tareas y poner las notas. El profesor es el que imparte, se prepara y tal. ¿Cómo utilizan las universidades virtuales el background, lo que hay detrás? Las universidades virtuales tienen los docentes, que son los expertos en la materia, y luego hay una serie de especie de tutores de seguimiento que tienen un número limitado de alumnos que te va diciendo, oye, has hecho la tarea, tienes alguna dificultad, tal. El profesor sigue siendo el experto, el que resuelve y que da las clases, pero detrás hacen el seguimiento de forma individualizada. Un tutor puede tener a lo mejor 10 alumnos, 15 alumnos, y un docente puede tener 300 alumnos de forma virtual. Entonces, de esa forma no se quema con exceso de trabajo al docente en muchas tareas que a veces es demasiado administrativas. Exacto. María también plantea, aparte de lo que habéis dicho, pues quizás una figura de un docente, entre comillas, virtual o el apoyo de un tutor. María nos dice quizás también un servicio que centralice la creación de estos materiales. Al final veo que hay diferentes propuestas. Veo que el tiempo nos está acabando. Me gustaría a los participantes si tienen alguna pregunta o comentario. Ahora sería el momento de abrir una última discusión. Y lo mismo para nuestros ponentes, Alejandro, Juan. No sé si queríais dar algún apunte o quizás alguna experiencia personal de todo esto que hemos hablado en esta charla sobre formación docente y nuevas tecnologías. Bueno, yo para finalizar, insistir en que los profesores necesitan un apoyo. No se le puede responsabilizar con todo a ellos, porque fíjate el esfuerzo que han hecho durante la pandemia, al final han sido ellos quienes han sufrido, como decía antes Juan, un estrés tecnológico por querer abordar, por tener la necesidad de abordar esta situación. Entonces, lo lanzo aquí, ya sé que aquí, a ver si puede llegar a alguien que haga que el sistema cambie o que empiecen a dar pasitos en ese sentido, pero la figura del docente tiene que ser mucho más valorada, tiene que ser mucho más apoyada y tiene que tener todas las herramientas posibles
Porque a partir de ahí es cuando formaremos de una manera mejor y creceremos en todos los sentidos como país. O sea, la educación es de las cosas más importantes que tiene un país. Yo un poquito en la misma línea considero que héroes dentro del tema de la lucha de la pandemia también han sido los docentes y no han sido suficientemente reconocidos. Han echado más horas que nadie, han hecho un esfuerzo incluso dándose aspectos de tipo familiar y adaptándose a una tecnología que en principio 2 días antes no tenía ni por qué tenerla en cuenta. Sí que les invito a los docentes que ya que saben, porque les ha obligado las circunstancias, que existe una tecnología, que sigan explorándolo y en la medida que se sientan cómodos y en la medida de que vayan viéndole utilidad, la vayan incorporando a la clase, porque toda tecnología que se aplica es mejoras en el desempeño de los alumnos. Perfecto. Pues si veo que no hay más preguntas, me gustaría primero de todo daros las gracias por haber participado en este pequeño debate. También voy a compartir con vosotros el enlace al evento para que si os queréis apuntar a alguna conferencia que tendremos luego. Creo que las personas que están participando en este evento habrán recibido un email para la conferencia que empieza ahora a las 11. En ella hablaremos de inteligencia artificial y cómo esto afecta al aprendizaje de los estudiantes con un ponente, Senen Barro. Os invito a participar y de nuevo me gustaría mucho agradecer y pedir perdón a Juan por este pequeño error de conexión. Alejandro, Juan, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla bastante interesante y sobre todo me ha gustado mucho. Quería dar las gracias también a los participantes por dar su opinión y contarnos un poco su experiencia, ¿no? Muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Igualmente, gracias por la invitación y por la participación. Muchas gracias a todos y espero veros en la siguiente charla. Hasta luego. Hasta luego, chao.